Nuestro invitado de hoy tiene una participación, yo entendería que muy valiosa, muy preponderante y muy relevante en lo que es el CAT en República Dominicana. Tanto en la parte académica como también en los aspectos laborales. Con nosotros nos acompaña Manuel Poole Johnson. Bienvenido, Manuel. Mucho gusto, señor. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos honra, de verdad. Yo creo que son muchas las cosas que tenemos que conversar. No sé si nos dé el tiempo del episodio. Ojalá. Y si no, se hace otro. Entonces, para dar inicio, yo recuerdo que hablamos de una lista de cosas que compartimos por WhatsApp. Sí. Igual, no hay que hacer el recorrido completo, pero por lo menos habla un poco de quién es Manuel Poole, de dónde vienen esos apellidos, de dónde vienen. Yo sé que mucha gente tiene esa curiosidad. Y un poco de la trayectoria a lo largo de todo este tiempo. Una pregunta compleja. Vamos arriba. Bueno, en cuanto a de dónde vengo, yo te puedo decir que el apellido, o los apellidos, que son Poole Johnson, vienen, digamos, de Carolina del Sur pasando por Samaná. Porque al fin y al cabo la familia paterna y materna, digamos que son criados en Samaná, de una especie de colonia de esclavos libertos de Estados Unidos, que se establecieron en Samaná durante el gobierno de Boyer, por ejemplo. Y de ahí es que venimos, y de ahí es que vienen los dos apellidos realmente. Después de salir de Samaná, como a los 8 años, yo te decía, aterrizamos en Villajuana. Y en Villajuana, digamos que yo pasé la mayor parte de mi infancia hasta llegar al primer año de bachillerato. Y yo diría que tuve que desertar del primer año de bachillerato e irme a trabajar a la mina de bauxita en Cabo Rojo. Estamos hablando de los años... Estamos hablando 50, 60. No, yo entré a Cabo Rojo en el año 1962. En el año 62, y habiendo desertado de la escuela secundaria en primer año de bachillerato, que hasta cierto punto fue un golpe de suerte, porque yo necesitaba trabajar por razones de... Necesidad. Por necesidad económica, si tú quieres llamarla así. Por lo tanto, abandoné la escuela. ¿Y por qué en Cabo Rojo? Eso es lejos. Es un hecho casual. Yo iba caminando un día por la calle Seibo, que no sé si tú la conoces, en Villajuana, y me encuentro yo con el barbero del barrio. Eso es algo anecdótico, de esa gente que te iban a recortar tu casa. Papín se llamaba. Y cuando lo saludo, cuando lo saludo, le pregunto que de dónde viene. Y me dice, bueno, yo acabo de venir de un examen que tomé en la oficina de la Alcoa para ver si yo calificaba para un trabajo que ellos estaban ofreciendo. Y cuando yo oí eso, dice, pero no pude calificar porque no dominaba suficiente inglés. Entonces, en mi familia, el inglés era obligatorio. Ha estado presente, obviamente. Exacto. Entonces, arranqué para allá inmediatamente, a la oficina. Fui, me examiné. Y la pregunta que me hicieron de inmediato fue, bueno, se va un vehículo pasado mañana, así que si usted quiere irse para allá, lo contratamos. Así. Así, francamente. Así que ni modo, 2 días después yo cogí un bultico y arranqué para Cabo Rojo en una camioneta de la Alcoa. ¿A trabajar en qué específicamente? Ok, yo comencé trabajando como auxiliar de oficina del taller de mantenimiento de camiones. ¿Sabes que en una mina teníamos, 14 camiones que son como si fueran aviones que trabajan 24/7? Entonces yo tenía la misión de preparar unos reportes en inglés casualmente que había que enviarlo a Estados Unidos, ese tipo de cosas. Y me contrataron para eso. ¿La planta estaba donde está la cementera hoy? No. Fíjate lo que pasa. En la zona donde nosotros operábamos, que era donde estaban las oficinas y los campamentos donde nosotros vivíamos, obreros
y otro donde vivían los funcionarios y empleados de alto nivel. El taller de los camiones de mina, el almacén de repuesto que estaba ahí mismo también, pero las minas, que era el centro de extracción, estaba en una montaña que llamaba la Mercedes. En la Mercedes. Y el muelle de embarque, que estaba también como... El muelle de Cabo Rojo, Sí. de lo que queda hoy, que está el gobierno y... No, está la pista de aterrizaje. Lo demás, eso tenía que estar como algunos 3 o 4 kilómetros más o menos. Ese era más o menos el ambiente entre mar y montaña. ¿Y qué tiempo? Bueno, ya sabemos que era un trabajo de oficina. Sí, era un trabajo de oficina, pero ¿qué resultó? Que a mí el trabajo de oficina como terminó aburriéndome rápido. Y producto de, si tú quieres ver la orientación de un amigo mío, Víctor García, que era encargado del laboratorio, durante el año que estuve en la oficina, que nada más duré un año, yo me puse a estudiar dibujo mecánico y matemática por correspondencia. En aquella época. O sea, estamos hablando... 62. Ok, ya con eso tienen una idea de cómo era por correspondencia. Ok, entonces yo cogí un curso completo de dibujo mecánico y matemática por correspondencia que me lo mandaban de Estados Unidos. Y eso me abrió la segunda puerta. La primera puerta fue entrar a Cabo Rojo. Pero la segunda puerta fue que durante ese año digamos que yo aprendí toda la matemática de la secundaria y algo más. Recuérdate que yo abandoné la secundaria en primero de bachillerato. Uh-huh. Entonces yo cubrí todo el programa de matemáticas y de dibujo mecánico, y después de un año logré que me pasaran a la oficina de ingeniería civil como dibujante. En la misma alcoba. Sí. Y ahí pasé 3 años más. ¿Dibujando? Dibujando. ¿Qué dibujaba específicamente? Son planos de mina, estructuras metálicas, estructuras civiles y ese tipo de cosas. Cosas que iban directamente relacionadas al trabajo de la mina. Sí, definitivamente. Entonces... A mano. A mano, claro. A mano. Oh, tú estás muy lejos, hombre. 100% a mano. No, yo no. Yo estoy dando contexto. Sí. Para que se entienda todo lo que implica en esa época, en ese contexto, trabajar de esa forma. Entonces, digamos que pasé 3 años trabajando como dibujante, aprendí toda la matemática que tenía que aprender en ese momento. Y un día, como eso de las 11 de la noche, yo estoy sentado en la oficina de mina, haciendo un plano de mina. Y ahí se apareció el que yo digo que fue mi ángel, que es el gerente de la empresa, Patrick Hewson. Aquí hay un auditorio, Patrick Hewson, en el Instituto Dominico Americano. Hay un auditorio que tiene el nombre de él, porque la empresa donó ese auditorio. El señor me ve trabajando a las 11 de la noche y me dice, como que dice, ¿qué hago yo tan tarde trabajando? Me hizo la pregunta en su inglés medio, en su español medio machacado. Entonces yo le digo, bueno, aquí yo trabajo, estudio y después como y duermo, practico un poco de deporte, aquí no hay más nada que hacer. Esto es mar y montaña y Guasábara, es lo único que hay. Y ahí se abre la próxima puerta, porque como a las 2 semanas me llama el secretario asistente del gerente y me dice, mire, dice Patrick que hay unos fondos de la Fundación Alcoa que usted pudiera acceder para seguir estudiando si le interesa. Ah, pero interesante. Entonces ahí se me da la paradoja en la que yo tengo los fondos disponibles, pero no tengo el grado académico disponible. Tremenda coyuntura. Pero por suerte, vuelvo y digo suerte, yo estaba muy preparado en matemáticas, en inglés, y me había puesto a leer sobre el libro de arquitectura que un mentor mío que encontré allá, que era el ingeniero Homero Vázquez Rivas, tenía toda una colección de libros de arquitectura y me puse a leer todo lo que había. Todo lo que había de arquitectura. Y eso me abrió, si tú quieres ver la visión. Cuando me hacen esa oferta, yo digo, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, para hacer la historia corta, encontramos que en Puerto Rico y en Estados Unidos
si tú tienes más de 21 años, al menos en ese tiempo, tú puedes coger un examen de equivalencia de estudios secundarios. Y ni modo que fui a Puerto Rico, tomé el examen, que era un examen de 9 a 5 de la tarde, más o menos. Y me recuerdo ese día que eran 40 personas que tomamos ese examen. Y a la semana nos dieron los resultados, y cuando voy a ver los resultados me encuentro que de 40 pasamos 4 y yo era uno de los 4. Uno de los 4. Y con eso fue que yo entré a la escuela de ingeniería, en Puerto Rico. Ya sí a formalizar los estudios. Sí. 100%. Sí. ¿De Puerto Rico seguimos estudiando o ya buscamos...? De Puerto Rico, tan pronto yo terminé, arranqué para acá. Entendía que mi misión era aquí que estaba. Y ahora sí, vamos a trabajar, pero no en Cabo Rojo, en Pedernales. No, yo vine directamente para acá, para Santo Domingo. Pasé un tiempo trabajando en algunas empresas vamos a llamarle, pues yo me gradué en ingeniería mecánica. En algunas empresas de sistema de aire acondicionado, empresas de estructuras metálicas, hasta que aterricé en el grupo Mercasit, donde yo pasé casi 20 años. ¿Haciendo? Digamos que mi función fue organizar los sistemas de mantenimiento de la empresa. Esa fue mi primera tarea y llegué con la gran suerte de que el almacén había cogido fuego 3 meses antes de yo llegar. Con la gran suerte de que cogió fuego. Sí. Para ti. Sí. Porque tuve que aprender sobre algo que yo no conocía. Pero no suerte para ellos. Yo digo la gran suerte porque tuve que aprender sobre una área profesional que yo conocía más o menos, teóricamente, en una asignatura que se llamaba Introducción a la Ingeniería, que nos daban en Mayagüez. La compartíamos con los industriales, que fue una gran cosa. Y ahí aprendí sobre el sistema de inventario de respuesta y ese tipo de cosas. Y cuando me encontré con esto, aunque yo no sabía todos los detalles que había, cuando menos tenía una visión de lo que debería ser un almacén de repuesto para 50 técnicos de mantenimiento que estaban atendiendo 5 o 6 fábricas 24/7. O sea, un proyecto macro. Sí. Muy grande. Entonces tuve que aprender a organizar los sistemas de repuesto, eventualmente computarizarlo, que pudimos computarizarlo por suerte en ese momento, de manera tal que la gente de mantenimiento podían saber qué es lo que había y qué es lo que no había. Ya tenían como una trazabilidad de todo. Entonces, después de ese tiempo en Mercasit, que fue una gran escuela para mí. ¿Casi 20 años? Sí, casi 20 años. Eso es mucho tiempo. Sí. Y bueno, coincide también que durante todo el tiempo que estuve en Mercasit, yo siempre daba una asignatura en Intec, porque me agarró la coordinadora de ingeniería industrial en ese tiempo, que era Dulce López. Y me agarró por el cuello literalmente y me obligó a dar una clase. ¿Podemos decir que esa fue la primera experiencia como docente? ¿Empieza en ese momento? Sí, definitivamente. Yo comienzo a impartir la asignatura de proceso de ingeniería industrial. Digo, proceso Industriales. Y comencé ahí impartiendo esa asignatura mientras estaba en la fábrica. Durante casi 20 años. Luego salí de Mercasit y me pasé como un año trabajando en hotelería en Punta Cana. O sea, nada que ver con lo que ya había de trayectoria. Mantenimiento de hoteles. Ah, ok. No, para dejarlo claro. Y mantenimiento de hoteles. Entonces, de ahí regreso a Santo Domingo. Duré un año nada más. Y al poco tiempo comienzo a trabajar con el programa de USAID de apoyo a la pequeña empresa aquí en Santo Domingo, casi como 2 años. De nuevo, Daniel Comarazami me agarra, porque la suerte mía parece que es de ese tipo, ¿no? No lo estoy buscando y me agarra. Entonces, Daniel Comarazami, no sé si tú lo conociste. Sí, claro. ¿Cómo no? Me agarra y me dice, ¿tú quieres encargarte de ingeniería mecánica? Y yo digo, bueno, ni modo. Let's do it. Eso ya en la época en que Daniel estaba dirigiendo ingeniería en Intec. Era decano. Era decano de Intec. Era decano. Y ni modo, me tiró encima ingeniería mecánica. Que para mí fue un gran aprendizaje, por un lado.
creo que tuve la oportunidad de poder aportar algo producto de lo que hablábamos anteriormente, fuera de cámara. Y tuve la oportunidad de poder aportar algo por el network o la red de relaciones en la cual uno se desenvolvía antes de entrar al INTEC. Yo siempre veía, y voy a hablar de mis años de estudio, que había un salón en INTEC que lo estaban acondicionando. Sí. Y yo veía a este señor alto, canoso, con lente, que siempre entraba y salía de ahí. Y una de mis grandes curiosidades era, pero ahí lo que están es jugando al ego. Yo no tenía la más mínima idea de qué se estaba haciendo en ese momento ya adentro. Sí. Entonces, ¿qué se hacía en esa sala y en qué se convirtió eventualmente? Mira lo que sucedió realmente. Al yo venir de la fábrica con el chip que tengo, que yo me recuerdo cuando yo llegué a Mercasí, yo tenía una oficina en el edificio del edificio gerencial. Y me dijo Mario Sánchez, que fue otro mentor que yo tuve, me dice, mira, si tú quieres manejar y organizar mantenimiento, salte de aquí, vete para la planta. Aquí no es. Él venía de Falcon Bridge. Y de hecho, dejé la oficina ahí, pero mudé una oficina en el taller central. O sea que había un punto A y un punto B. Yo me hice loco de que yo tenía una oficina en la oficina central, pero mudé mis operaciones al taller central. Estábamos más en el taller que en la gerencia. Y ahí fue que me ubiqué durante casi todo el tiempo que yo estuve trabajando allá. Y eso para mí también fue otro aprendizaje. Cuando yo llego a INTEC, que de hecho, me recuerdo que entre Carlos Cordero y yo organizamos un poco la oficina de los profesores en la primera planta. En eso Martín Meléndez. Martín Meléndez. Llegó de fuera también. Yo tenía ya un escritorio con su computadora y todo lo demás. El caso es que digo, no, yo me voy de aquí. Le dejé mi escritorio a Martín Meléndez, que no tenía oficina, y me fui al laboratorio. Al que yo estoy mencionando. Exacto. Y ahí comenzaron las conspiraciones. Las ideas, vamos a decir las ideas. Así. Porque antes de eso, claro, hay un proyecto anterior a eso, que fue el laboratorio de automatización de procesos. De automatización. Que nació, que ese es otro capítulo, que lo lanzamos Luis y yo porque se me ocurrió que para poder instalar ese tipo de laboratorio que lo vimos en Mayagüez, no teníamos los fondos de dónde sacarlo y rifamos un carro. Y así pudimos levantar unos pesos. Sí, así fue que levantamos ese laboratorio. Los muchachos del Comité de Ingeniería Industrial vendieron los boletos, yo vendí 30, y así instalamos el primer laboratorio de ese tipo en el país. Y creo que todavía es el único. Me atrevo casi a asegurar. Automatización de procesos. Hace bastante. Bueno, eso de ese tiempo. Eso fue más o menos, te voy a decir, por ahí por el año 2005, más o menos por ahí yo creo. Pues entonces, después que tuvimos ese éxito, entre comillas, se me ocurrió el del hashtag. ¿Por qué? Otra conspiración. Otra conspiración. Sí, porque de repente me encuentro con la única fresadora que teníamos, desbaratada. Los muchachos no tenían casi en qué trabajar. No, perdón, me equivoqué. Que tú tienes que guiarme también. Yo interrumpo, pero no mucho. Primero fue mecatrónica, que no era de mecánica. Yo fui a Zurich a ver una exhibición de equipos de automatización que me invitaron. Esto estamos hablando de que equipo Festo y cosas de esas. Equipo Festo. El caso es que yo voy a Zurich, invitado por los suplidores, a ver la tecnología que yo tenía, y cuando yo veo lo que hay allá, digo, ajá, ¿y de dónde diablo de nuevo saco los cuartos? El caso es que hicimos, vamos a llamarle un bosquejo de lo que sería ese tipo de laboratorio después de hacer el viaje. Y cuando regresamos al país, de nuevo por suerte, yo tenía un amigo en la Cervecería Nacional Dominicana, que era Ramón García Tati, vicepresidente de operaciones. Le tumbo una puerta
Y le digo, Ramón, mira, yo tengo este proyecto. No tengo los cuartos. Eso eran 300,000 euros en ese tiempo. Uf. En esa época. En esa época. Yo tengo este proyecto, no tenemos los fondos. ¿En qué tú crees que me puede ayudar la cervecería? Él ve el proyecto, me dice, bueno, mira, vamos a modificarlo un poco para que le guste más. A lo que aprueban. A lo que aprueban. Bueno, lo modifiqué. Básicamente, si tú quieres ver, reembolsándole a la cervecería en valor de entrenamiento durante 3 años, lo que ellos invertirían en nosotros para instalar el primer laboratorio de mecatrónica. Así fue. Así fue. O sea que el proyecto avanzó, caminó y se dio. Inmediatamente. Me asignaron los 300,000 euros, compramos los equipos, instalamos el laboratorio, todavía no teníamos la carrera. ¿Tú ves? Pero estamos hablando de que esta es la fundación de la carrera. Exacto. Entonces ese laboratorio se utilizó para dar entrenamiento a la industria durante varios años. Luego, entonces entre Irving y yo creamos Irving Cedeño. Entonces creamos el programa de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y ni modo, eso fue, vamos a llamarle un éxito suertudo, yo le llamo también. Bueno, una puerta que se tocó, sí, que se abrió. Correcto. Más que todo por insistencia y por un poco de suerte, si se puede llamar. Yo diría que suerte porque no me costó mucho el esfuerzo. Solamente hablar con una persona, como tú dices, el valor del network. Exacto. Es fundamental. El conocimiento de alguien que te puede ayudar y te puede aportar con algo. El conocimiento de que esa persona estaba ahí, que estaba en una vicepresidencia, que le gustó la idea. Sí, pero hay un punto importante. Sí. Si la puerta no se toca... Ah, no, claro. O sea, está el nivel de riesgo. ¿Y claro. cuál es el nivel de riesgo? Que puedan aceptar o que puedan decir que no. No se perdía nada. Claro. En este caso se ganó mucho. Claro. Y después con el hashtag, ya con la experiencia anterior, digo, bueno, se puede tocar puerta, ¿no? Vamos a seguir tocando. Entonces yo me recuerdo que no teníamos fresadoras. Las fresadoras estaban básicamente dañadas, las que teníamos. Eran unos equipos obsoletos total. En ese momento. Bueno, el caso es que ahí se da otra conjunción simpática, porque llamo a Ricardo Tejada, el hermano de Ansofí Tejada. ¿Te recuerdas de Ansofí? Sí, me acuerdo de Ansofí, sí. Que trabajaba en Inca y era egresado del INTEC. Y le digo, mira, Ricardo, yo quiero comprar una fresadora, no tenemos los cuartos. ¿En qué tú me puedes ayudar? Directo y en vivo. Así, de frente. De frente. Es más, por teléfono. Una llamada de atrevimiento. Sí, una llamada así. Y cuando me dice, mira, yo te puedo conseguir $30,000 en enero. Era en noviembre por ahí. Así que búscate 4 o 5 empresas más. Para ir haciendo o ir armando la estructura. Completar, porque era $70,000 en ese momento. O sea que él estaba dando casi el 50%. Exacto. Entonces, ni modo, comencé a tocar puertas. Toqué empresas como Rica, empresas como Industrias Nigua, empresas como Mercasit. Y reunimos lo que faltaba para comprar la primera fresadora de alta capacidad que se compró aquí. En ese sentido. Que es un equipo de... Un centro mecanizado. Exacto, claro. Un centro mecanizado. Y en eso de nuevo coincidió que Luis Toirac andaba por Penn State, suertudo que somos. Y en Penn State se estaba utilizando el concepto de Haas Technical Center vamos a llamarle, en coordinación con Haas Automation, que es el fabricante de esos equipos. Entonces Luis me dice, o me llama de allá o algo así, porque ya él sabía que teníamos este equipo aprobado. Me dice, mira, podríamos hacer esto. ¿Qué es lo que están haciendo aquí en Penn State? Crear un hashtag donde tú compras un equipo y el fabricante te instala otro bajo consignación. Ah, mira, que yo no sabía esa parte. O sea, que habían unas posibilidades de ampliar. Y para eso Penn State no tenía que dar el aval y Penn State nos dio el aval. Inmediatamente. Right. Y así se arma el centro Haas en Intec. Exacto. Yo creo que, sin temor a equivocarme, fue un momento de un cambio, de una revolución. Sí. Y no me estoy encasillando a la universidad. Sí. Me estoy refiriendo más que todo a todo el ámbito académico de nuestro país. Porque aquí no había, a excepción de lo que tenía el ITLA, pero no había... Que casi hubo una cierta coincidencia entre las dos. Hubo un par de años de diferencia quizás. Pero estamos hablando de que una institución privada
con ciertas ayudas, puede conseguir tener algo de esta magnitud. Sí. Y le da un cambio total al tipo de enseñanza de lo que era antes a lo que se empieza a convertir. Pero total. En el mismo caso de SolidWorks, por ejemplo, que es el recurso de ustedes. Cuando nosotros comenzamos a utilizar SolidWorks, yo solamente oía SolidWorks. Hasta que cuando comienzo a ver el menú completo, digo, espérate, esto es otra cosa. Esto no es nada más un software. Esto no es solamente... No, lo que quiero decir, esto no es solamente dibujo. ¿Tú entiendes? Esto es ingeniería. Entonces, ahí nosotros comenzamos a dar el próximo paso de introducir a SolidWorks como recurso de ingeniería mecánica, propiamente hablando. Y luego Mechatronics. Pero no nos vayamos más lejos. Aparte de que Intec tiene SolidWorks, o sea, una herramienta K3D de ingeniería en su currículo académico, que es bastante amplio, por cierto, Manuel Poole también es que dice hay que meter SolidWorks para dar servicio a la industria. Yo diría que quizás no tanto por eso, porque el servicio a la industria, al instalar HAS, ya era HAS se instaló para servicio a la industria. Uh-huh. Definitivamente. Ahora, como ya la herramienta que nosotros utilizábamos de CAD/CAM era SolidWorks, pues digamos que se vinculaba de forma automática. Tú ves. Entonces, pero el próximo salto que se da con SolidWorks es cuando al modificar el pensum, yo me doy cuenta con los suecos casualmente, con Joel Johansson, que nosotros podíamos insertar, digamos, los recursos de ingeniería asistida por computador, traducido al español, el CAE, ¿ok? Arrancando desde los 4 pilares de la ingeniería, que eran estática, dinámica, resistencia de material y mecánica de fluido. De manera tal que los estudiantes que iban a hacer de mecánica o que iban a hacer de, vamos a llamarle de industrial o lo que fuera, ya tenían una exposición a SolidWorks, incluyendo, claro, dibujo mecánico, que era otra asignatura, de antes de llegar literalmente a la especialización. ¿Tú ves? Entonces SolidWorks de repente, tanto con 3D CAD como con CAE, básicamente sigue la ruta desde ingeniería general, que son esas 4 asignaturas, y luego pasa por, qué sé yo, mecánica de fluido, transferencia de calor, vibraciones, diseño de mecanismos, diseño de elementos de máquina, pasa básicamente todo ese recorrido. Nosotros fuimos los primeros. O sea, creo que son los primeros y creo que sigue siendo la única institución que abarca tanto. Hasta ahora. Sobre todo en CAE. Hasta ahora. Porque el desarrollo de pensum o de oferta académica en base a CAE, por lo menos yo no lo he visto en otra institución. Yo no sé realmente en el país, pero para nosotros fue un salto. Más que un salto, una revolución. Uh-huh. Porque estamos hablando de que, si lo vemos de diferentes puntos de vista, primero hay un empuje en términos de tecnología, de modernización, uh-huh, de adaptabilidad a lo que te está diciendo el mercado por dónde va la industria. Claro. O sea que no se puede visualizar solamente como que se metieron 4 asignaturas, 5 asignaturas en una carrera. Hay un montón de cosas ahí, sí, que influyen y tienen que ver. No, y si te va al final, donde tú tienes asignaturas como Proyecto de Ingeniería 1 y Proyecto de Ingeniería 2, me hace recordar cuando la gente decía que los chinos y los japoneses copiaban. Realmente resulta que cuando tú tratas el término de reverse engineering, ingeniería inversa como le llaman, que es en términos más elegantes copiar. Es una herramienta de copia formidable. Uh-huh. Porque yo me recuerdo que una vez a mí se me ocurrió comprar una refinadora de cacao. Lo saqué de mi bolsillo y la compré por Amazon. La traje. Y la tarea que le puso el estudiante fue desármela. Completa. Vamos a hacer ingeniería inversa con esto. Right. Entonces, después que ellos la desarmaron, entonces ahí arrancan de nuevo, ya conociendo las funcionalidades, a diseñar una máquina refinadora de cacao, pero fabricable en español. ¿Le hicieron mejoras? ¿La optimizaron? Le hicimos cambios que le hicieran más fácil de construir.
¿Por qué? Porque habían componentes plásticos que para eso hay que tener toda una producción de plástico. Hay que hacer un molde nada más por una pieza de esa, entonces no vale la pena. Entonces lo que hicimos fue adaptación que pudiese mantener la función, pero que fuera fabricable y utilizable. Aplatanada. Exacto. Eso lo hicimos. Y se llevó a Castillo. Y en Castillo, un amigo mío retirado allá, un ingeniero mecánico también retirado que vivía en Castillo, él comenzó a utilizarlo allá para procesar cacao. ¿Y los resultados? Formidable. Lamentablemente mi amigo se murió. Qué pena. O sea que el proyecto ahí quedó también. Sí quedó. Pero la máquina se probó que funcionaba. De hecho, los moldes para las tabletas de cacao la hicimos in-house. O sea que la mandamos con molde y todo. Complementaron ahí una cosa con la otra. Que ellos nunca habían hecho eso, porque ¿qué hacían ellos? Bueno, a pilón limpio. Sí, tradicional. Pero esa máquina te podía licuar el cacao después de tostado. O sea, tú lo pasabas por el sistema de molino y lo que te salía era un cacao líquido. Oh, wow. Mecatrónica. Mecatrónica. Un paréntesis, antes de que empecemos la de mecatrónica. Sí. Mi percepción de la carrera de mecatrónica, no únicamente de INTEC. Yo creo que ya mecatrónica sobrepasa muchas fronteras y tampoco me quedo en República Dominicana. Me voy a la región, al territorio. Sí. Es algo que ha venido a quedarse, a revolucionar, a cambiar. Y yo creo que es la ingeniería del momento. Mi opinión. Ok. Vamos con mecatrónica. Yo te decía que a menudo las preguntas son más importantes que las respuestas. Tú lo sabes. Sí. Una pregunta bien hecha te puede dar muchas respuestas interesantes. En la realidad, mecatrónica propiamente hablando, es, yo diría, automatización en sí. Lo único que es una carrera que te da la garantía de que tú dominas los sistemas mecánicos para poder automatizarlo. Que es, a diferencia de cuando hay personas que manejan automatización pero no conocen los sistemas mecánicos. Esa es para mí la diferencia. Entonces, es una carrera, vamos a llamarle, enfocada hacia la automatización. Por ejemplo, en estos días me encontré yo con esa es la gracia de LinkedIn, por ejemplo, que tú te encuentras de repente con alguien que hacía tiempo que tú no veías, como Eric Bert Jiménez, por ejemplo. Uh-huh. Y Eric Bert, vamos a llamarle, es otra de esas muelas de gallo, como le llaman aquí. Y le pregunto que qué está haciendo. Y resulta que el tipo, al igual que José Fran Díaz, que te mencioné ahorita, que aunque se vino directamente de mecánica, salió de mecánica a ingeniería biomédica, a inteligencia artificial aplicado a diagnóstico médico. Perdón. Pero entonces, en el caso de este joven, de Eric Bert, me doy cuenta que el doctorado lo hizo en biomecánica. Y está trabajando con Los Ángeles de San Francisco, estudiando el comportamiento mecánico de los peloteros. O sea... Ese es un caso, para poner un caso. Después, ¿qué otro? Hay otros que han terminado en aeroespacial. Hay como de todo un poco en ese mundo. Sin contar los que están aquí. Sí, pero también hay muchos muchachos de mecatrónica que durante su práctica académica o después están creando muchas cosas también. O sea, hay también como que un punto de curiosidad, de creatividad, de vamos a hacer algo, vamos a crear algo. De eso quizás te pueda hablar un poco con más propiedad Irving, porque yo no le he dado quizás tanto seguimiento a la mayor parte de lo que ellos están haciendo en ese sentido. Pero así lo estamos viendo nosotros. Sí. O sea, cada vez hay más muchachos creando. Sí. Y además se ha establecido el ambiente para crear, lo que es un asunto de aprovecharlo. Bueno, si hablamos de hace 20 años a lo que tenemos hoy, digamos que hay, de manera obvia, mucho más recursos, mucho más apertura, mucho más trabajo concurrente e interdisciplinario. Que yo recuerdo que... Por ejemplo, diseño y mecatrónica, por ejemplo. Están trabajando. O sea, antes eso era súper difícil. Sí. Pero ya estamos viendo mucha concurrencia. Y se puede hacer más todavía.
Falta mucho. Yo no tengo duda de que se puede hacer mucho más todavía en materia de concurrencia. Está en que los mentores tengan como quien dice Promuevan y motiven en ese aspecto. Sí. ¿Qué está haciendo Manuel Poole? Es una pregunta difícil porque... Yo lo digo porque mucha gente veía a Manuel Poole siempre en algo. Sí. Sobre todo muy vinculado a Intec. Y de buena primera desapareció Manuel Poole. Hay gente que me dice, ¿qué está Poole? Di que por la edad. Yo sé que no es por la edad. Porque Manuel Poole siempre está inventando algo. Yo voy a aceptar que fue por la edad. Bueno, el caso fue que después que salí de allá, de retirado, básicamente me he dedicado a planificar proyectos y una buena parte no se han podido realizar. Esa es la pura verdad, para ser franco. O sea, yo planifiqué un proyecto, por ejemplo, para monitoreo de las aguas en la zona del este, por ejemplo, utilizando sensores, red de comunicaciones, ese tipo de cosas. Ese proyecto se quedó parado ahí también. Después preparé otro proyecto que es la creación de un centro para entrenamiento en el tema de I 4.0 para Santiago. Eso todavía está en proceso de ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ahora mismo, como entretención, estoy tratando de organizar el grupo del clúster de ingenieros mecatrónicos, casualmente, para ver cómo se puede aumentar su potencial para exportación de los servicios de ingeniería mecatrónica desde aquí. Porque, por lo que hemos sabido, hay un déficit de ingenieros a nivel mundial. Es un asunto de cómo canalizarlo. Rubén Lora, ¿te recuerdas? Claro. Me lo dijo una vez. Me dijo, mira, hay un potencial de venta de servicios de ingeniería fuera del país. Y con los recursos que tenemos, en este caso, recursos como, qué sé yo, SolidWorks, SolidWorks, Simulation y todo lo demás, existe la posibilidad de que se pueda más tarde o más temprano que tarde exportar servicios de ingeniería de ese nivel sin tener que salir del país. Y tenemos la capacidad, tenemos el talento. Exacto. Y en eso es lo que he trabajado últimamente como entretención para que no se me vaya a secar alguna de las neuronas que me quedan. ¿Tú ves? ¿Hay alguna vinculación a la academia todavía? ¿O ya no, ninguna vinculación cumplimos ese ciclo? Ya yo estoy fuera de circulación en la academia. La única vinculación es una vinculación a posteriori, que estos son muchachos ya egresados que tienen sus negocios establecidos de venta de servicios a la industria de dispositivos médicos. Son 5 de ellos. Estamos tratando de organizarlo para que puedan formar un clúster y digamos, vender sus servicios a nivel internacional. Y posicionar esto fuera. Yo estoy pensando prender un par de velones a San Miguel, a ver si la suerte llega también. A ver si la suerte llega también. Eso suena súper interesante. Sí. Bueno, ojalá y se dé. Claro, ese proyecto tiene 2 vertientes. Tiene la vertiente de diseño y manufactura y tiene la vertiente de ingeniería también. Porque hay una de las unidades que si tú lo juntas, yo soy chismoso malo, ¿no? Si tú juntas a Juan Ernesto Castellano, que es en la parte de termofluido, Jorge de Colmenares en simulación, Gustavo Ripoll podría ser también. Esos 3, yo tengo la esperanza de que puedan ser un grupo de servicios de ingeniería. Los otros son, en principio, diseño y manufactura. Pero estos 3 podrían formar una pequeña empresa de ingeniería, de ingeniería integrada con el clúster. Estamos hablando de ingeniería fomentando la parte de diseño e ingeniería asistida por computadora. Exacto. Todos los 2 dependen de ese tipo de recursos para ser competitivo. Tú necesitas diseñar por 3D CAD, fabricar por medios CNC, y la otra necesita básicamente simulación, diseño estructural y todo lo demás básicamente. Sí, tener el concepto
de la parte de ingeniería ya ahí desarrollada y eventualmente para comprobar lo que realmente se está diseñando y se va a fabricar. Entonces ese es mi último experimento, si tú quieres llamarle así. Ese es el actual. ¿Y a futuro hay alguno por ahí o no se puede mencionar quizá? No, la verdad es que no tengo ningún otro. Bueno. Mensaje para la audiencia. Mensaje para la audiencia, como decía nuestro amigo Sergio, nuestro querido amigo Sergio. Sergio Grullón. Sigue siendo dos cosas. Primero, hay que hacer el bien hasta que duela. Segundo, tenemos que hacer las cosas a pesar de. Y ese a pesar de significa muchas cosas que tenemos que identificar que se convierten a veces en obstáculos para poder hacer las cosas. No sé si está claro. Bueno, yo creo que está súper claro. Pero hay muchos factores que van a influir. Y normalmente no dependen tanto de nosotros. Sí. Pero sí, yo creo que queda claro. Aquí salió hoy un tema que se ha mencionado antes y es las aperturas de las puertas. Uh-huh. Ya Joima lo mencionó en el primer capítulo. Sí. Lo han mencionado otros que han pasado por aquí. Sí. Y Joima decía que la puerta o las puertas se abren, pero hay que cruzarlas. Claro que sí. Claro. No todo el mundo está listo para cruzar. No todo el mundo está listo para cruzar. Eso está claro. Pero hay algunos que tú ligeramente le abres la puerta y se van. Y se van. Y eso ha sido siempre así. O sea, de los estudiantes que han sido, si tú quieres, que han sido hasta cierto punto pupilos míos y pupilas, porque que me van a matar las mujeres. Y pupilas, de las pocas que se graduaron de ingeniería mecánica. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando menos, la puedo mencionar, no importa, Sara Pineda, Mirta Cabrera. Mirta. Se graduó de ingeniería mecánica. Me acuerdo de Sara ella. se graduó de ingeniería industrial. Pero a Sara, yo me recuerdo que yo me la llevé casi recién graduándose a Mercasit para que me ayudara con el famoso caso del almacén de repuesto. Entre los dos levantamos ese almacén. Y luego, después de eso, ella se quedó un tiempo trabajando allá, pero para hacer la historia corta, Sara hoy es la directora del Grupo Robert. Una puerta que tú abres. Abre muchas. Abre muchas. Tú no sabes cuántas más se abren. O están ahí esperando para abrirse. Right. Pero yo sí estoy de acuerdo con eso. Y esa era la parte que yo estaba esperando que saliera. Uh-huh. De que una se abre, pero cuántas más hay detrás que están esperando a ser abiertas o que ya se han abierto. Tipo como Jairo Rojas, por ejemplo, uh-huh, que no se graduó de ingeniero finalmente, pero Jairo es vamos a llamar el jefe de operaciones de tractores en el grupo en Barahona, en el ingenio Barahona. ¿Por qué? Porque Jairo comenzó a estudiar ingeniería industrial, se formó en mecatrónica antes de que tuviéramos la carrera, casi más de 400 horas de entrenamiento en mecatrónica. Y sin graduarse de ingeniería, terminó trabajando con el grupo Inca, que fue uno de los tipos más competitivos que ha trabajado ahí adentro, porque me lo dijo su jefe, sin ser ingeniero, ¿verdad? Y finalmente terminó en Barahona, manejando una flota como de 150 y pico de tractores del ingenio Barahona. Él siempre tuvo esa vocación y voluntad, sí, de seguir. No importa si tienes o no tienes el título. No importa. Lo importante era seguir. Entonces son gente que tú le das un toquecito acá y ellos vuelan. Ellos saben ya lo que tienen que hacer de ahí en adelante. El tipo, bueno, gente como Alejandro Calpanés también. Que yo diría, es nuestro carro que corrió en China. Bueno, para dar un poco de contexto, estamos hablando de Alejandro, que tuvo el atrevimiento, o como decimos nosotros, la frecura, de decir, yo quiero participar creando un vehículo. De cuando estamos hablando de que muchísimas escuelas en otra parte del mundo estaban haciendo vehículos tipo Baja, tipo SAE, y ya él estaba aquí también con ese emprendimiento. No, y la historia de ese carro es de lo más singular, porque curiosamente no se terminó aquí, pero se terminó en China. En China. Eso fue lo más paradójico. Cuando él terminó
los requisitos de grado de ingeniería mecánica, el carro estaba terminado como en un 80%, más o menos. Y él tenía plan de irse para Alemania, porque su mamá es de origen alemán. De irse para Alemania a hacer posgrado y aparecieron 5 becas para China. Y se fue. Agarró una de esas becas. Agarró una de esas becas. Mira. Y ahí se dieron de nuevo todas las coincidencias que uno se puede imaginar. Oye, ¿la puedo contar? Adelante. Ok. Simpático. Omar estaba haciendo maestría en Suecia, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y una de las empresas, que era Oxion, desarrollaba fibra de carbono. Y esa empresa nos donó a nosotros el rollo de fibra de carbono para el carro de aquí. Producto del vínculo que Omar tenía con ellos. Cuando se da la situación en que Alejandro tiene que irse para China, él llega allá, lo reciben en un hotel. Al poco tiempo, digamos que llevaba todo el diseño en memoria digital. Le propone a su directora que él quería seguir con su proyecto, que tuvo que dejarlo sin terminar aquí. Y ella le dijo, encantado. Aquí fue difícil conseguir 5 estudiantes de ingeniería. Allá aparecieron 20. Dispuesto a participar. Dispuesto no, obligado. Es diferente. ¿Ok? Eso quiere decir que se formaron 2 grupos de 10 de esos 20 y una versión del carro. Se hizo una versión mecánica y una versión eléctrica y los 2 carros compitieron. Gracias a la idea de Alejandro aquí en República Dominicana. Él tenía el diseño completo en CAD. Un ejemplo más de todo el talento y la capacidad que hay aquí. Sí. Tenemos mucho talento fuera del país que en muchos casos me ayudaron a mí durante la carrera. Me consta. Gente como José Fran Díaz, por ejemplo, el mismo Rubén Lora. Rubén Lora nos consiguió fondos de intercambio casi por 3 años con la Universidad de John Shopping de cambio de estudiantes y profesores desde allá. ¿Por qué no lo seguimos haciendo? Manuel, vamos a despedir el episodio. Son 3 cosas que hay que decir. Darle like, activar las notificaciones y dejar algún comentario. Y seguirnos en todas nuestras redes. Son 4 realmente. ¿Esa es su cámara? Mi comentario final sigue siendo el mismo. No me voy a cansar de repetirlo. Uh-huh. Hay que hacer el bien hasta que duela. Dale like al episodio. Dale like al episodio. Es que yo no soy bueno en Seguirnos en las redes. Seguirnos en la red. Ok, sí. Yo no sabía esa parte tampoco. También. Activar las notificaciones. Ok. Activar las notificaciones. Y los comentarios, que eso es súper importante, porque muchos de los que nos ven generan debate, generan, recomendaciones. Y por qué no, dicen, miren a Manuel Poole ahí, hace tiempo que no lo veía. Y finalmente, la puerta que se abre no es la puerta que se abre. Son muchas más las puertas que se abren. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que este sea el primero, pero no el último. Con esto despedimos el podcast. Hasta luego.